Hola gente de YouTube, aquí con un nuevo fanfic llamado Konosuba X Goto. Un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. El creador original es Emanuf86. La historia la dejaré en el comentario fijado. Sin más que decir, continuemos. Konosuba X Goto. Un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 1, vuelta a empezar. Lo que en un principio debía ser una fácil misión, se terminó convirtiendo en una pesadilla para ciertos aventureros. Kazuma y su grupo decidieron aceptar una quest que consistía en limpiar de monstruos una gran mazmorra, y que además escondía un tesoro oculto en su interior. El bajo nivel que se requería para lograrlo y el gran botín que podía obtener hizo que nuestro protagonista piense que todo sería pan comido. Pero nada más lejos de la realidad. Aqua solamente atraía hordas y hordas de enemigos. Darkness era incapaz de acertar un golpe, por lo que cada vez se acumulaban más, y Megumin, debido a que se trataba de un espacio cerrado, no podía utilizar su gran magia, por lo que era solo un estorbo. Todo esto provocó que Kazuma perdiera la cabeza, literalmente. Oigan inútiles, ¿es que acaso no pueden hacer nada? Ve. Aprovechado que estaba distraído, un esqueleto utilizó su espada y lo decapitó. Todo era oscuridad para el chico. Había vuelto a morir por tercera vez en la semana, y todas ellas era por culpa de las estúpidas de sus compañeras. Y esta vez terminó de colmar la paciencia del muchacho. La luz se hizo presente, y Kazuma se encontraba sentado observando a la diosa que tenía enfrente. Vaya Kazuma, no esperaba. Eris trató de hablar, pero fue interrumpida por él apuntando. Eris, no continúes, ya lo escuché las suficientes veces esta semana, dijo de manera calmada Satou. Bueno, por lo menos esta vez lo estás tomando, y nuevamente volvió a ser detenida. Esas idiotas me tienen harto. Gritó enfadado. ¿Quién diablos fui en vida pasada para merecer toda esta basura? Cálmate por favor. Exclamó nerviosa la diosa. No pienso calmarme. Ya he sufrido suficiente, no pienso volver con esas locas. Entonces, ¿qué piensas hacer? Bueno, creo que tengo una idea, y sé de alguien que puede ayudarme, mencionó Kazuma sonriente maliciosamente. Ya lo hemos hablado una vez, tú puedes hacerme renacer, ¿verdad? Pues hazlo, por favor. No sé si sea buena idea, ni tampoco qué tan efectivo puede llegar a ser. Vamos. No pido gran cosa. Lo único que quiero es nacer en una familia adinerada, con una hermosa hermanastra mayor y una tierna hermanastra menor, así como también una dulce y linda amiga de la infancia con la que comparta recuerdos inolvidables. También quiero ser todo un genio y griega. De repente una voz comenzó a sonar por aquel místico lugar, una voz muy bien conocida por el chico. El Kazuma. Ya puedes volver. Avisó Aqua, nos encargamos de todos esos engendros nosotras solas. ¿Acaso no somos geniales? Para nada. Por su culpa estoy muerto otra vez. Pero esta será la última, ya que pienso volver a empezar de cero en la vida real. Oye idiota. ¿Acaso escuchas qué demonios estás diciendo? Tienes que derrotar al rey demonio y sacarme de aquí. Se quejó la diosa del agua. Pues es una lástima, querida diosa, tendrás que arreglarte sola con las demás estúpidas. Dijo de forma burlesca el chico. Eris, por favor, cumple mi deseo y hazme renacer. Está bien, trataré de hacer lo mejor que pueda, habló Eris mientras juntaba ambas manos. No lo permitiré. Exclamó desde el otro lado Aqua. En ese momento, la diosa Eris creó alrededor del joven un gran haz de luz que lo comenzó a elevar. Jajaja, Dios, pedazos de bobas. Allá voy, vida llena de éxitos y lujos. Comenzó a festejar Kazuma. Lo que el chico no sabía en ese momento, es que aquella vida que estaba a punto de comenzar estaba bastante alejada a lo que él deseaba. Todo era oscuridad para el joven, no sabía dónde estaba, solo era consciente de su propia existencia. De pronto, una voz comenzó a sonar. Kazuma, ¿me oyes? Preguntó Eris. Escucha, tengo algo que decirte. Ocurrió un problema al tratar de crear tu nueva vida, ya que Aqua interfirió, por lo que no pude crearla del todo y tuve que intercambiarte con otra persona ya existente que poseía algunas semejanzas con tu pedido, por lo que tomarás la vida de él a partir de ahora.
Además de eso, también te informo que al llevarte allí Aqua pudo tomar una parte de ti y llevarla a su mundo, por lo que en este momento una parte tuya está en el mundo de fantasía y otro en el real. Esto te lo digo ya que si tú o él mueren, los dos serán traídos conmigo inmediatamente. Ok. Ahora sí, buena suerte. Kazuma finalmente abrió los ojos y comenzó a mirar a su alrededor. Se encontraba en una escuela, esperando en la cafetería por su almuerzo. Así que empecé como un adolescente nuevamente. Me pregunto qué tanto pudo cumplir Eris, pensó Satou. Aquí tienes, chico, pedido de promo de carne a la plancha sin carne a la plancha. Son 200 yenes. Gracias, dijo el chico mientras tomaba el ordenado. Qué pedido más curioso. Kazuma miró de reojo los precios de las comidas, y al hacerlo se sorprendió al saber que, su pedido, era el segundo más barato. Espera, ¿eso quiero decir que soy pobre? El joven volvió a revisar el efectivo que llevaba y, efectivamente, era muy poco. Maldita Eris. En serio no pudo hacerme nacer en una cuna de oro. Hay un montón de millonarios que buscan hijos. Se suponía que la riqueza era uno de los pilares de mis sueños. Cabizbajo, el exaventuro comenzó a caminar en búsqueda de un sitio para sentarse, aún pensante de su actual situación. Por momentos se detuvo para observar un poco la ventana. Espera, Eris me dijo que si moría iría nuevamente con ella. Quizás si salto por la ventana y me mato, puedo ir con ella y volver a empezar todo. Llamaría demasiado la atención. Mejor espero y observo la situación en la que estoy metido, y si no me gusta simplemente voy a la terraza. Lo siento, ventana. Finalmente encontró un sitio para sentarse, pero justo cuando apoyó su bandeja en la mesa, una chica pelirroja hizo lo mismo, chocando ambas charolas. Sin embargo, Kazuma la miró por un momento y luego simplemente tomó asiento. Disculpa, yo llegué aquí primero, habló la chica. Mala suerte, ya me senté y no me pienso levantar, explicó Satou. Eres un maleducado. ¿Acaso tus padres no te enseñaron modales? Se quejó la pelirroja, soy una chica. ¿Y qué con eso último? Respondió con simpleza Kazuma, escucha linda, yo soy un defensor de la igualdad de género, y por tanto no tengo ninguna obligación a hacer nada. Así que tienes un lugar libre al lado, puedes ir allí. Con un poco de ira e ignorando la recomendación del chico, ella se sentó en el asiento libre que se encontraba frente a él. ¿Qué le pasa a esta idiota? Me pelea el lugar y luego simplemente se sienta enfrente mío. Mientras tanto, a las espaldas del joven, comenzaron a escucharse murmullos. Oye, ese es Satou almorzando con una chica. Qué loco ver esto. Eso no pasa todos los días. TSK, parece que el chico por el que tomé el lugar era de los míos, susurró Kazuma, volteando para ver a su acompañante de mesa totalmente sonrojada. Oye, no tenías por qué sentarte aquí. Cállate. Llegué primera a este lugar, así que puedo sentarme aquí si me da la gana, comentó la joven. Como digas, ignoró completamente el chico, qué tipa más rara. Y así Kazuma comenzó a comer, echando de vez en cuando un ojo a su acompañante, la cual comía sin problemas. Pero la curiosidad comenzó a invadir al chico, por lo que para saber qué clase de cosas utilizaba su predecesor, empezó a revisar sus bolsillos. Algunas monedas, un celular, una hoja de examen, ¿y esto qué es? Se preguntó al mismo tiempo que sacaba aquel objeto y la hoja, ¿es un anotador esto? Kazuma comenzó a mirar qué es lo que había allí, dándose cuenta que estaba lleno de apuntes para estudiar. Al hacer esto, se ganó la atención de la chica. Definitivamente no tienes modales. ¿Acaso eres mi madre para regañarme tanto? Preguntó irónicamente el chico. ¿Tan mal te van en los estudios para que necesite estudiar mientras almuerzas? Cuestionó de manera burlona la chica, déjame ver qué sacaste en tu examen. En un rápido movimiento, la joven tomó aquel papel que había sacado Satou, el cual no pudo hacer nada para evitarlo. A ver, 100 puntos. El propio chico se sorprendió al escuchar eso, pero obviamente no lo demostraría. Por supuesto que sí. Soy un genio, ¿verdad? Y fue en ese momento en el que se fijó en lo que llevaba la chica en su bandeja. Una gran cantidad de comida, la cual parecía ser las más caras. Espera, que tenga tanta comida y tan cara solo puede significar una cosa: tiene dinero.
No debo despegarme de esta chica, tengo que tenerla lo más cerca posible, al fin y al cabo no creo que nuestro encuentro haya sido tan casual. Ya sé, tengo una idea. Ya que nos sentamos juntos, ¿qué tal si me ayudas a estudiar? Al escuchar esta propuesta, los ojos de Kazuma se iluminaron completamente. Eris, perdón por desconfiar de ti. Sabía que tenía que llegar en cualquier momento mi billete al paraíso. Claro. No veo ningún problema, ¿cómo te llamas? Puedes llamarme Itsuki, se presentó la pelirroja. Genial, Itsuki. Hoy estoy algo ocupado, pero a partir de mañana comenzaré a ayudarte con tus estudios. Ahora, si me disculpas, ya terminé mi comida así que me marcho. Espera. Exclamó ella, ¿dónde nos encontramos mañana? Pues aquí mismo, en esta misma mesa, contestó sonriente. Bueno, me retiro, y antes de irme, no te aconsejo comer tanto, podrías engordar. Y en ese momento, sin saberlo, Kazuma arruinó su posibilidad. ¿Sabes qué? Olvida lo que te dije. No pienso aceptar tu ayuda. Moduló sorprendido y confuso el chico, pero si no dije nada malo. Solo trataba. Su teléfono comenzó a sonar, por lo que no pudo continuar su explicación y decidió contestar mientras se iba del lugar. Hola. Hermanito, menos mal que contestas. Te mandé un mensaje pero parece que no lo viste. Así, lo siento, bueno, parece que la hermana pequeña sí que lo pudo conseguir esa diosa. Como sea, ¿puedes hablar? Tengo geniales noticias. Kazuma miró alrededor del pasillo que se encontraba ahora y decidió meterse en los baños para hablar de manera más privada. Ya estoy. Dime qué sucede. Parece que finalmente podremos pagar la deuda que tenemos. Papá te consiguió un trabajo de medio tiempo. Hace poco se mudó una familia rica y su padre estaba buscando un profesor particular para su hija. Espera, deudas. Trabajo de medio tiempo. Un padre inútil que ofrece a su hijo para trabajar. ¿Qué diablos es esto? ¿Estás bien, hermanito? Ese sí, continúa. Bueno, la cuestión no es que tendrás que trabajar en la casa de esa familia y te pagarán 5 veces más de lo normal. 5 veces más. Dijo exaltado el chico. ¿Sí? Lo malo es que parece que la chica tiene muy malas notas y un futuro incierto. Pero confían en que tú puedas lograrlo, así que ¿qué dices? Cuenten conmigo, acepto el cargo, respondió confiado Kazuma. Yay. Finalmente podremos tener algo para llenar la panza. Dijo feliz su hermana. Dime quién es ella. Bueno, según sé, es de secundaria, se transfirió a tu escuela y. Se apellida Nakano, creo. Más tarde, en el salón de Kazuma. Soy Itsuki Nakano. Es un gusto conocerlo a todos, se presentó la joven frente al salón. ¿Acaso estoy en una clase de novela o algo así? ¿Qué probabilidades había que la chica que conocí esta mañana sea justamente a la que le tengo que enseñar y que justamente vaya a mi misma clase? Calma, Kazuma, ya la conociste. No habrá problemas. Itsuki se dirigió a su asiento, pasando al lado de Kazuma. Hola Itsuki. Pero el chico fue totalmente ignorado, parece que sigue molesta. Al día siguiente. Promo de carne a la plancha, sin carne a la plancha, pidió vergonzoso Satou. Una vez recibió su pedido, se dirigió al mismo lugar que el día anterior. Ahí está, ayer quedamos en vernos en el mismo lugar, así que aprovecharé para pedirle disculpa y ganarme su confianza. Pero cuando se fijó a dónde se había ido, ella ya estaba sentada con otro grupo de chicas. Oh, lo siento, ya están todos los sitios ocupados, dijo Itsuki. Hija de, se está vengando por lo de ayer, maldición, si está con amigas es imposible. Pero justo cuando se marchaba, una de las chicas se levantó para ir con él. Hey, no te vayas, puedes almorzar con nosotras si quieres. ¿Quién no querría almorzar con chicas tan hermosas? Bueno, todo esto lo agarró tan de imprevisto que no pudo contestar. ¿Acaso, te gusta Itsuki? No. Solo quiero hablar con ella sobre algo, respondió directamente. ¿En serio? ¿Qué es? No me estarás mintiendo y te querrás confesarte. Para nada. Ahora si no quieres nada, déjame de molestarme. Está bien.
Pero si necesitas algo puedes hablar conmigo, al fin y al cabo soy su hermana mayor. Y dicho esto, aquella joven se retiró. Hermana mayor dice y vamos al mismo año, creo. Ignorando lo sucedido, Kazuma tomó asiento en el mismo sitio que la última vez y comenzó a pensar en una forma para acercarse a ella. Hasta que... Satou. Al escuchar su apellido, el chico levantó su cabeza, para llevarse la sorpresa de ver a una chica con un peculiar moño verde muy cerca de su cara. Debido a lo repentino que fue esto, hizo que él se sobresaltara y retrocediera. ¡Ah! ¿Qué diablos haces? Estabas invadiendo mi espacio personal. Jajaja, al fin me miras. ¿Quién demonios eres? ¿Y cómo sabes mi apellido? Buenas preguntas. Pero yo tengo una más importante. ¿Cuál es tu examen? ¿Este de 100 puntos o este de 0? Vaya, me pregunto cuál será el mío, el que tiene mi nombre, obviamente. Jajaja, veo que eres ingenioso, toma, de regalo te doy el otro también. ¿Para qué quería esto? ¿Y de quién es? Es mío, jeje, pero como sea eres muy inteligente. Es la primera vez que veo un 100. Lo que digas. Kazuma se levantó de su asiento y se retiró del lugar, tratando de dejar atrás a aquella chica. Pero sin importar lo que hiciera, aquella chica lo seguía a todos lados. Oye, deja de seguirme, maldita acosadora. Todavía no me agradeciste. Gracias, ya estás feliz. Y toma, se te cayó tu examen. Tienes razón. Muchas gracias. Maldición, con esa loca persiguiéndome a todos lados, no se me pudo ocurrir ninguna idea para hablar con ella, supongo que tendré que esperar hasta el final de clases. Más tarde, a la salida, Kazuma se encontraba escondido siguiendo a la chica, buscando una posibilidad para hablar con ella. Pero lamentablemente para él todavía seguía con sus amigas junto a ella, por lo que era imposible acercarse. No hay forma de acercarme a ella así. Itsuki, deberías dejar de comer tanto, así nunca serás popular con los chicos. Dijo una de las chicas que la acompañaban. Déjame en paz. Además, ayer almorcé con un chico de la escuela. ¿En serio? No es mentira, pero la razón por la que nos sentamos juntos fue por accidente. Además que te enojaste conmigo por un simple comentario, cuando lo que te dijo ella es mucho peor, pero claro, como es una chica no pasa nada. Maldita desigualdad. Mientras Kazuma se sumía en sus pensamientos maldiciendo a aquella chica, una de las amigas de ella se había acercado a él. ¿Te diviertes ahí, verdad? Uy, sí, es divertidísimo aquí. ¿Quieres probar? Te dejo a cambio de que tú y tu amiga me dejen hablar con Itsuki. Voy a llamar a la policía. No lo hagas, solo complicarás más las cosas, solo quiero hablar con tu amiga Itsuki. Está bien, no llamaré a nadie. Pero, ella no es mi amiga. Y dicho esto, se retiró para ir con las demás. Puede ponerse más raro este día. Luego de un extenso seguimiento, finalmente parecía que había llegado a su destino, el hogar de Itsuki. Pero cuando se acercó a la entrada del gran edificio. ¿Qué te sucede? ¿Nos estás acosando? E inmediatamente sus miradas se dirigieron a la chica con la que habló antes. Yo no dije nada. Itsuki ya se fue. Si necesitas algo, puedes hablar con nosotras. Dijo la otra chica. Lo siento, no tengo tiempo para perder con ustedes. Qué persistente, no sabes cuándo rendirte. Vete de una vez y deja de molestarnos. Genial, la que faltaba por ver. Ignorando lo que decía aquella chica, corrió hacia la puerta de aquel gran edificio para tratar de alcanzar a Itsuki. Entró al lugar, y vio que estaba subiendo al ascensor. Trató de meterse, pero no hubo suerte y la puerta se cerró en su cara, por lo que tocaría subir escaleras. Las cosas que tengo que hacer, para que no me odien. Luego de subir muchos pisos, finalmente había llegado a su destino. Y allí la encontró a ella, saliendo del ascensor. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Yo quería pedirte de verdad disculpas por mi comentario de ayer, y por todo lo anterior. Solo por eso. Está bien, te perdono. Ahora vete, mi profesor está a punto de venir. Yo soy tu profesor. ¿Qué? No, no puede ser. Para mí también es raro todo esto. Mira, sé que empezamos con el pie izquierdo, pero a partir de ahora somos compañeros, así que llevémonos bien.
No puedo creer que alguien como tú sea nuestro profesor. Espera, ¿nuestro? La puerta del ascensor volvió a abrirse y de allí salieron las 4 chicas que él había visto en el día. Vaya, ¿qué haces tú aquí? Y además a solas con Itsuki, comentó la chica de pelo corto. Aquí está el acosador. Esta vez no te escapas. Exclamó la chica con pelo largo y mal carácter. Satou, ¿eres un acosador? Preguntó inocentemente la chica del moño verde. Nino, no deberías decir eso, finalizó la chica que llevaba un par de auriculares. Un momento, ¿por qué están aquí? Cuestionó con miedo el chico, no me digas. No es obvio. Viven aquí, respondió Itsuki. Espera, eso quiere decir, por favor, dime que no es lo que pienso que es. Sí. Nosotras, somos quintillizas, dijo nuevamente la primera que Kazuma conoció. Esto, tiene que ser una broma, no, es una pesadilla, pensaba repetidamente el joven. Eris, maldita diosa inútil, esto no es para nada lo que acordamos. Encima de acosador, un loco, tendré que llamar rápido a seguridad, dijo la segunda hermana, Nino. Mientras tanto, Eris se encontraba en su mundo observando la situación del chico. Lo siento Kazuma, pero es todo lo que pude hacer. Pero te lo aseguro, no te vas a arrepentir de esto. Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 2, conociendo a las quintillizas. Luego del maravilloso, horrendo, y sorpresivo, para mal, descubrimiento, Kazuma se dirigió hacia la terraza para hacer un llamado. Hola Kazuma Satou, ¿verdad? Saludó el mayor. Sí, yo soy Kazuma. Un gusto hablar contigo, chico, ¿ya estás en la casa? Sí, acabo de llegar, respondió el chico, pero le tengo una pregunta porque no me avisaron que eran 5 hermanas. Bueno, yo quería informártelo obviamente, pero tu padre dijo que no era una información necesaria, así que no tuve oportunidad para decírtelo. Ah, ya entiendo, se limitó a decir Kazuma, ese bastardo que tengo de padre cada vez baja más puestos. Cuento contigo para que hagas aprobar a mis hijas, mencionó el señor Nakano, tu padre me insistió bastante para aceptarte, así que tengo grandes expectativas. No se preocupe señor, puede contar conmigo, afirmó confiado el ex aventurero, las haré pasar de año a todas, y me ganaré cada centavo que usted me pague. Muy bien, eso espero, dijo el adulto, hasta luego, estaremos en contacto. Luego de terminar la llamada, Kazuma se quedó mirando el horizonte en silencio. Y analizando bien su situación, no había quedado en tan mal situación como pensaba al principio. Él tenía un objetivo en mente desde que conoció a Itsuki. Hacerse cercano a ella, ser su amigo y con algo de suerte, enamorarla para que todas las riquezas de ellas sean también de él. El problema de eso era que primero debían llevarse bien y segundo, él también debía enamorarse. Y justamente la situación actual de ambos no era la más adecuada. Pero al ser 5 hermanas aumentaba directamente el número de posibilidades. Quizás sería más fácil acercarse a otra de sus hermanas, así como también era más probable de que una de las chicas le gustase. Suspiró tranquilo, Kazuma, no puede ser tan malo, se motivó mientras entraba al gran salón de la residencia. Oigan, ¿dónde diablos se fueron todas? Están en sus cuartos, contestó una voz proveniente de detrás de él. ¡Ag! Se sobresaltó el chico por la repentina aparición. No me des esos sustos, maldita sea. Tú eras Yotsuba, ¿verdad? Jeje, así es, respondió la chica del moño. Entonces, ¿por qué se fueron todas? Es obvio, ¿no? Están huyendo y escondiéndose. La motivación de Kazuma comenzaba poco a poco a desaparecer. Satou, ¿estás bien? Tu expresión cambió demasiado rápido. Llámame Kazuma, Satou me suena demasiado raro, pidió el chico, como sea, ¿por qué no viste tan bien? Ay Kazuma, es obvio, me quedé para que me enseñes. Nuevamente, la cara del chico volvió a iluminarse mientras lágrimas caían. Gracias Yotsuba, sabía que todavía existía gente buena en este mundo. Ve, vamos a buscar a los demás. Los dos subieron las escaleras para quedar frente a las puertas de sus respectivos cuartos. Muy bien, el primero cuarto es de Itsuki, ella seguro cooperará. Habló Yotsuba alegre mientras tocaba la puerta.
No quiero, rechazó Itsuki, porque necesitamos un profesor que además es de nuestra edad. Y encima él. Oye, te recuerdo que nosotros habíamos quedado para estudiar juntos, argumentó el joven. Bien lo dijiste. Habíamos y ahora mi respuesta es no. Decía mientras cerraba con portazo. Vaya, no esperaba eso de Itsuki, dijo Yotsuba, bueno no pasa nada. La siguiente es Miku. Ella es bastante inteligente, no lo rechazará. No gracias, negó la tercera hermana, porque nos tiene que dar clase un chico de nuestra edad. Veo que no solo son parecidas físicamente, sino también a la hora de contestar, mencionó Kazuma, mientras era echado de la habitación junto a Yotsuba. Bueno, sigue Nino. Ella es muy social y tiene muchos amigos, seguro se llevan bien. Afirmó la chica. Creo que mejor pasamos al siguiente cuarto. No parece que le caiga demasiado bien a esa chica, dijo Kazuma, pasando a la siguiente habitación. Está bien, se limitó a decir la cuarta hermana, vayamos directamente con la mayor, y chica. Al entrar a cuarto de la hermana mayor, vieron como todo aquel lugar se encontraba totalmente desordenado. ¿Qué diablos es esto?, exclamó el joven docente, he visto mazmorras más limpias que este lugar. ¿Mazmorras?, cuestionó confundida Yotsuba, pero fue totalmente ignorada. Hey, no digas eso de mi cuarto, habló Ichika descubriendo su cabeza, bostezo. Buenos días, ¿todavía sigues por aquí? No, solo soy un holograma que viene a despertarte, contestó el chico, por supuesto que sigo aquí. Es mi trabajo. Oye, eres bastante ruidoso, ¿sabes?, mencionó entre risas la chica. Vamos, levántate de una vez y vamos a estudiar. Kazuma tomó una de las sábanas para destapar y levantar a Ichika, para ella rápidamente las volvió a tomar para cubrirse. Espera. Estoy sin ropa, me da vergüenza, comentó entre risas la mayor. A mí no, así que si no quieres que te saque rápido de este lugar, vístete de una vez, ordenó Satou. Además, ¿qué es eso de dormir desnuda? No critiques los métodos para dormir de los demás, dijo entre risas. Yotsuba, ¿podrías fijarte si mi ropa está por allí? ¿Podrías ordenar esto alguna vez?, aconsejó el chico. Esto es un desastre, siquiera se puede estudiar en estas condiciones. Solo hablas de estudiar, mencionó Ichika, por fin entras al cuarto de una chica de tu edad y solo piensas en eso. Oye, sé que no lo parece, pero he estado en situaciones similares a esta bastante veces. Esto no es nada del otro mundo para mí. PFF jajaja, rió a carcajadas la chica. Está bien, te daré el beneficio de la duda por hacerme reír. Es verdad, Kazuma, es una buena broma. Pero no luces para nada como ese tipo de chico, agregó Yotsuba. Como digan. Las estaré esperando abajo, no tarden demasiado, dijo Kazuma retirándose del lugar. Mientras salía, una voz proveniente del piso inferior sonó por toda la casa. Oigan. Tengo galletas, exclamó Nino, así que vengan, así comemos todos juntos. Vaya, quizás la juzgué mal y sí que es buena chica, pensó Kazuma. Todas las hermanas bajaron, a excepción de Itsuki, y se sentaron en la sala de estar. Bien, finalmente estamos todos juntos, anunció Satou. Les he preparado un pequeño examen a cada una, así que háganlo, por favor. Pero lamentablemente para él, fue totalmente ignorado por 3 de las 4, las cuales comían las galletas preparados por la segunda hermana. No te preocupes, Kazuma, yo ya empecé, dijo emocionada Yotsuba. Solo pusiste tu nombre, pero igualmente ya hiciste más que tus hermanas, felicitaciones. Mientras las demás seguían en su propio mundo, Kazuma lentamente se hundía más y más, arrepintiéndose cada vez más por la decisión que tomó. Por lo menos en el otro lado eran inútiles e idiotas, pero no me ignoraba completamente, pensaba el chico. Me pregunto qué tal estarán las cosas por allá. Mientras tanto, en el mundo de fantasía. Kazuma, ¿estás bien?, preguntaba Megumin. Hace varios días que no sales de tu cuarto. Déjenme solo, gritó el chico. Esto es totalmente injusto. ¿Por qué diablos yo me tuve que ser traído de vuelta? Probablemente el otro está viviendo la vida que tanto he deseado. Definitivamente algo le pasó, comentó Darkness. Está así desde que lo revivimos. Aqua se mantenía callada, observando la situación y pensando una respuesta. De vuelta al mundo real. Tengo que pensar en algo.
A este paso no podré ganarme nunca su confianza y hacerme cercano a ellas. Oye Kazuma, ¿quieres probar una de mis galletas? Ofreció Nino, no llevan ninguna droga ni nada raro, además que si te las comes te prometo ponerme con los estudios. El hecho de que hayas mencionado lo de la droga, sin siquiera yo pensarlo, me hace imaginar que en algún lado le pusiste. Así que no, paso. O vamos, no seas malo. Insistió, ¿solo una sí? No, respondió fríamente el chico. TSK, eres más molesto de lo que pensaba, dijo la segunda hermana. Itsuki tenía razón, eres una maleducado y así piensas que tienes que enseñarnos. Kazuma, al escuchar esto, se levantó de su lugar para colocarse enfrente de la chica y dedicarle una mirada fulminante. Escucha, Nino, he tenido bastante por este día para que vengas a molestarme, basura insoportable. ¿Crees que puedes intimidarme con esa personalidad que tienes? Entonces claramente no me conoces. Si tú piensas atacarme, entonces yo te lo devolveré 100 veces peor. ¿Me escuchas? Por la dureza y frialdad de las palabras del chico, Nino quedó totalmente aterrada y al borde de las lágrimas. Tetu, eres una gran basura. Vete de esta casa y muérete, exclamó Nino mientras subía a su cuarto. Vaya, parece que surtió efecto la amenaza, mencionó el chico. Pero fue ahí donde notó como 3 miradas llenas de ira lo veían fijamente. Al voltearse, efectivamente, se trataba de las hermanas repudiando la acción. Oye, Kazuma, en esta casa no permitimos la violencia física ni verbal, informó Ichika. Eso que hiciste está bastante mal, Kazuma, comentó decepción a Yotsuba. Ah, sí chicas, y yo de verdad lo siento, no era mi intención. Pero el joven fue interrumpido al ser golpeado por un gran y pesado libro que le había arrojado Miku, el cual lo dejó inconsciente. Todo era oscuridad para Satou, hasta que poco a poco y lentamente comenzó a abrir los ojos. Al despertar del todo, se levantó y vio que se encontraba en un taxi. Hemos llegado al destino, señor, anunció el taxista, son 4.800 yenes. Cárguelo a la cuenta de la familia que llamo, ellos me hicieron esto. Tome, pagó con mi tarjeta, habló la chica que se encontraba del lado del copiloto. No puedes dejar de ser así alguna vez por lo menos. Itsuki, ¿qué haces aquí? Tenía que buscar unas cosas, además mis hermanas me pidieron que te saque de allí. Toma, tu libreta, gracias a ella pude saber dónde vivías. Gracias, supongo. Oye, además que lo hago incluso después de lo que hiciste, espero que te haya quedado esta vez y no vuelvas. Lo siento, no se podrán librar de mí tan fácil. TSK, ¿por qué eres tan obstinado? En ese momento, una persona familiar apareció por detrás del chico. Hermanito, al fin volviste. Saltó de felicidad la pequeña Raya. ¿Quién es esa chica? Es tu alumna. Sí, es ella, se limitó a responder Kazuma. Oye, ¿te gustaría pasar a comer con nosotros? Está bastante ocupada, hermana, será mejor que vayamos adentro. Expresó Raya triste, ¿eso significa que nos odia? Al escuchar esto, Kazuma supo que era una oportunidad perfecta. Claro, Raya. ¿Es que acaso no ves esa mirada, y ese look que lleva? Es una chica demasiado fina para gente como nosotros. Por mucho que sabía que Kazuma estaba aprovechando para manipular la situación, no podía evitar sentirse mal al ver la expresión de tristeza de aquella pequeña, por lo que no tuvo otra opción más que ceder. Jajaja, finalmente llegó el día en que mi hijo traiga una chica a esta casa, exclamó el adulto. Así que este tipo es mi padre y el culpable de todo esto, pensaba Kazuma mientras le dedicaba una fría mirada. Ya casi está lista la comida, anunció Raya, ¿y qué tal el primer día como profesor, hermanito? Sobre eso, Itsuki iba a hablar, pero fue interrumpido por el chico. Fue excelente. Son algo cabezas hueca, pero con mi ayuda serán unos genios. Oye, ¿qué haces? Preguntó en voz baja la chica. ¿Quieres verla triste? ¿Podrás cargar con tu conciencia sabiendo que arruinaste las alegrías de una niña pequeña? Respondió el joven, dejando en silencio a la pelirroja. ¿En serio? ¡Qué bien! Finalmente podremos pagar la deuda que tenemos. Raya, no hablemos de eso con visitas, mencionó Satou, por favor, sigue hablando hermana, debemos ablandar su corazón. Itsuki solo quedó pensando sobre lo escuchado.
más tarde. Muchas gracias por la comida, agradeció Itsuki. Bueno, voy a acompañarla hasta afuera, vuelvo enseguida, avisó Kazuma. Itsuki. Llamó la pequeña, sé que mi hermano es mala persona y egoísta, pero tiene sus cosas buenas, y en el fondo es buen chico. Gracias, hermanita, veo que tú también me odias, no hay nadie que sea bueno en este mundo. ¿Vendrás algún día a cenar de nuevo? Preguntó la más joven. Claro, será un placer volver, dijo sonriente la chica. Kazuma e Itsuki se encontraban en total silencio, esperando el vehículo que llevaría a la pelirroja de vuelta al hogar. ¿Sabes? He tomado una decisión, habló la chica, creo que te daré una segunda oportunidad. ¿Eh? ¿A qué viene esto tan repentino? Cuestionó confuso el chico. No te confunda, no es por tu situación ni por nada del estilo, es solo que quiero ver si realmente eres como dice tu hermana, además, te prometí que estudiaríamos juntos, ¿no? Eres bastante bipolar y tsundere al mismo tiempo, ¿lo sabías? Cállate antes de que me arrepienta, exclamó sonrojada la chica, mientras veía llegar a su transporte. Está bien, si esa es tu decisión, te veo mañana junto a las demás. Y con esto, Kazuma se despidió de la chica. Bueno, esto fue un día más agitado de lo que esperaba. Konosuba X Goto, un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 3, primera interrupción. Aprovechando el fin de semana, Kazuma decidió pasarse por la casa de las Nakano para tratar de dar sus clases a las hermanas, además para también tratar de arreglar las cosas con ellas luego de lo sucedido el día anterior. El chico trató de abrir la puerta del gran edificio, pero por mucho que tratara, no se movía en lo más mínimo. Luego de casi 10 minutos intentándolo, finalmente se dio cuenta de un pequeño panel que había junto a la puerta. Ah, soy idiota, se dijo a sí mismo mientras se acercaba al aparato, el cual le permitía conectar con la habitación de las chicas. Oigan, soy yo, Kazuma, ¿me podrían abrir? Claro, Kazuma, ya te abro, contestó una de las hermanas, no tardes, te estamos esperando. Eso no suena demasiado bien, pensó en voz alta el joven, mientras entraba al lugar. Cuando llegó hasta el piso más alto, comenzó a sentir un poco el temor de cómo lo recibirían las chicas. Aún así, ignorando este sentimiento, golpeó la puerta y esperó paciente. Ah. Finalmente has llegado, lo recibió Yotsuba, adelante. No esperaba tanta amabilidad luego de lo que sucedió, se sinceró Kazuma. Bueno, todos cometemos errores, lo importante es saber perdonar, dijo la chica. Cuando se fijó en el salón, vio que Miku y Chika se encontraban sentadas allí, esperándolo pacientemente. Ah, chicas, lo que sucedió ayer, lo siento, me pasé un poco. Está bien, Kazuma, nosotras tampoco reaccionamos del todo bien, habló la hermana mayor, pero aún así es bueno saber que arrepientes. Yo, también te quería pedir perdón por tirarte el libro, se disculpó también Miku, no debí lanzarte uno tan pesado. Vaya, esto fue mejor de lo planeado, susurró para sí mismo el chico. Se lo debes a Itsuki, le dijo Yotsuba al oído, se encargó de que ellas te perdonen y te den una segunda oportunidad. Justo en ese momento, la nombrada bajó las escaleras mientras bostezaba. El chico, dispuesto a agradecerle, se acercó a ella. Hola, Itsuki, saludó Satou, Yotsuba me acaba de contar lo que hiciste por mí. Muchas gracias. No lo hice por ti para nada, respondió algo sonrojada, solo lo hice para que no hubiera un ambiente tenso cuando llegaras, aunque Nino. De pronto, se escuchó un fuerte portazo viniendo de uno de los cuartos. La causante de esto se asomó para ver si realmente había escuchado a quien ella creía. ¿Qué haces tú aquí?, preguntó exaltada Nino, creí dejarte claro ayer que no volvieras, Kazutrash. Vaya, da igual donde esté, ese apodo me sigue a todos lados, pensó el joven, es bueno verte también, Nino. Pero ahora que apareciste, escucha porque tengo algo que puede gustarte. Kazuma logró reunirlas a todas en el salón. Parándose enfrente de ellas, les dio una importante noticia. Escuchen, sé que no empezamos con el pie correcto y que algunas de ustedes no me quieren aquí, es por eso que quiero darles una oportunidad de librarse de mí. Kazuma, ¿qué estás diciendo?, preguntó confundida Itsuki. Oh, eso sí que me interesa, habló Nino.
La consigna es fácil. Les traje un pequeño examen a cada una. Si logran aprobar con una puntuación de 50 o más, quedará claro de que no me necesitan y no tendré que volver por aquí. ¿Hablas en serio, Kazuma?, cuestionó Yotsuba. ¿Acaso parece que esté bromeando? Dijo con seguridad, es una oportunidad única para sacarse de encima al molesto tutor. Trato hecho, aceptó Nino, si esto hace que desaparezca para siempre, no tengo ningún problema con esto. Yo, me niego, habló Itsuki, ya hablamos ayer y quedamos de acuerdo, no le veo el punto a esto. Vamos Itsuki, también quiero que me demuestres de que eres capaz, animó Kazuma. La chica dudó un poco, pero aún algo insegura decidió tomar su hoja y ponerse a hacer la prueba junto a las demás. Poco después de eso, todas ya habían terminado y entregado a Kazuma, el cual había empezado a corregir. Esto es increíble, un 100, sumando todas las notas, habló decepcionado el chico, sin duda, me necesitarán para mejorar esto. Furiosas por la soberbia de aquellas palabras, Nino se levantó para dirigirse a su cuarto. No pienso aceptar que sigas viniendo a nuestra casa para enseñarnos. Gritó enfadada Nino, por mí podrías morirte. Oye, el odio es mutuo, pero yo nunca te des, ag. Y de repente, un gran dolor en el pecho interrumpió al chico. Oye Kazuma-ku, ¿qué sucede?, preguntó preocupada Yotsuba. Por mucho que lo intentara, Kazuma no podía decir ninguna palabra. El mundo parecía que se iba en cámara lenta, todo el lugar iba perdiendo color, le costaba demasiado respirar y lo único que pudo hacer fue llevarse una mano al corazón. Hasta que finalmente cayó inconsciente al suelo. Poco a poco se volvió a hacer la luz para el chico, pero esta vez observó que estaba un lugar conocido, frente a cierta persona. Eris. ¿Qué hago aquí?, preguntó confuso. Bueno, ya te lo había dicho, ¿no? Si tú morías volverías conmigo, explicó la diosa. Entonces, he muerto. Pero yo nunca he tenido problemas del corazón. No moriste, habló Eris, quiero decir, sí lo hiciste, pero no ese tú. Ah, ¿te refieres a mi otra parte entonces? La que se quedó con las 3 chifladas. Efectivamente, contestó, te diría lo que sucedió, pero supongo que te estarán por llegar sus recuerdos. Flashback. Kazuma se encontraba todavía encerrado en su cuarto. No había forma que dejara de pensar en que su otro yo estaba viviendo todo lo que él había deseado. Y como si fuera poco, las chicas de su grupo no dejaban de molestarlo. Kazuma, llamó Megumin desde la puerta, ¿me dejas pasar? Quiero hablar contigo, estoy preocupada por ti. Megumin tiene razón, agregó Darkness, has estado así desde hace una semana, nos empiezas a asustar bastante. Ya les dije que no me sucede nada, contestó el apuntado, así que por favor, déjenme en paz. Las 2 chicas se miraron con dudas, pero se retiraron del lugar. Otra vez el silencio se hizo presente, pero se volvió a romper por la voz de una tercera chica. No puedes engañarme, Kazuma, dijo Aqua, quien estaba frente a él. Sé cómo diablos entraste. Preguntó exaltado. Soy una diosa al fin y al cabo, tengo más trucos de lo que crees. Entraste por la ventana, ¿verdad?, apuntó el aventurero. No, respondió al mismo tiempo que el viento movía las cortinas, denotando que efectivamente esa fue la entrada de la chica. Sé como sea, será mejor que me digas qué es lo que hiciste con Eris. En ese momento, una idea vino a la cabeza del chico. Ya lo tengo. Habló emocionado Kazuma, ¿quieres respuestas? Entonces mátame y devuélveme con Eris. Vociferó confundida, pero ¿por qué haría eso? Por favor, solo hazlo, pidió arrodillándose, si yo no puedo disfrutar entonces él tampoco. Lo traeré de vuelta. Ni hablar. Exclamó, no puedo hacer eso por mucho que me lo pidas. Bien, si tú no lo haces lo haré yo mismo. Gritó tomando carrera y lanzándose por la ventana. ¡Ey, espera! Kazuma. Chilló Aqua viendo al chico lanzarse a su muerte. A fin del flashback. Vaya, se limitó a decir Kazuma, no sabía que podía llegar a ser tan egoísta conmigo mismo. ¿Y recién ahora te das cuenta? Preguntó dulcemente y en voz baja Eris. Bueno, parece que Aqua te está reviviendo, así que supongo que es momento que vuelvas. Espera. Tengo varias quejas sobre tu trabajo. Interrumpió el aventurero, no hiciste para nada lo que te pedí.
Hice lo que pude, ya te lo dije. Explicó la diosa, no tenía el tiempo para crear el escenario que pediste y no exista ninguno igual. Aún así, no puedes decirme que no se parece bastante a tu deseo. Si bien es cierto que comparte algunas cosas, no es para nada lo que yo te pedí, idiota. Todo es demasiado horrible. Pero tú no te quejabas sobre ese chico que conociste porque tenía una vida fácil y estaba rodeado de chicas lindas. Estás teniendo esa vida ahora. No menciones a ese bastardo, no tiene nada que ver con esto, volvió a hablar Satou. Es verdad que tengo esa vida ahora, pero te pedí específicamente que cumplas mis pedidos y no lo hiciste. Como sea, se acaba el tiempo, dijo Eris, finalizando la charla, trata de contener tus deseos de suicidarte, porque si no tus compañeras comenzarán a sospechar. Y con un chasquido, un haz de luz comenzó a elevar a Kazuma, el cual poco a poco dejaba de ver con claridad hasta que todo se volvió oscuridad. Lentamente comenzó a recuperar la conciencia. Observó que se encontraba recostado, en un cuarto que no había visto hasta ahora. ¿Dónde estoy?, preguntó, sin esperar que alguien le contestara. En mi cuarto, obvio, contestó alguien. Al escuchar su voz, Kazuma se sorprendió. Nenino. ¿Por qué? No podía evitar sentirme culpable por lo que te sucedió, justo después de lo que dije, respondió Seria, así que no te hagas ideas Raraok. Sabías que tenías que tener un bueno y amable también, bromeó el chico, podrías ser así más seguido. Ni hablar. Y menos con alguien como tú. Exclamó, si ya te sientes mejor vete de mi cuarto y de esta casa. Oye, acabo de sufrir un ataque al corazón, podrías por lo menos ser más condescendiente. TCH, bien, descansa cuanto quieras pero una vez te sientas bien, desaparece. Y dicho esto, Nino abandonó la habitación. El silencio inundó la habitación. La verdad era que Kazuma se sentía perfectamente, pero sería demasiado sospechoso levantarse como nada e irse, por lo que se tomaría su tiempo. Pero poco duró la tranquilidad, ya que la puerta volvió a abrirse. ¿Yotsuba? Sí, ¿cómo te encuentras?, preguntó acercándose a él. Bueno, supongo que bien, respondió tratando de fingir algo de molestia todavía. Me alegro. Sabes, les diste un buen susto a todas nosotras, no esperábamos que sucediera eso. Yo tampoco, fue demasiado repentino. Tuviste suerte que somos hijas de un médico y pudimos reanimarte. Gracias, pero tampoco es la primera vez que pasa, así que supongo que hubiera estado bien de todas formas. No digas eso, Kazuma. Solo harás que me preocupe más por ti, y tenga que estar detrás tuyo todo el rato para que no te pase nada. Por favor, no lo hagas, sería demasiado raro e incómodo. Bueno, lo importante es que te encuentras bien, dijo mientras se sentaba en el borde de la cama. Sí, bien, supongo que es hora de irme ya, mencionó mientras comenzaba a levantarse. ¿Estás seguro? Si quieres, puedes pasar la noche hoy aquí, propuso la chica, lo más importante es que estés saludable y te recuperes bien. No hace falta, además no creo que a ustedes les haga mucha gracia, y menos a Nino, tenerme en su casa. Bueno, no creas, ella fue la que te reanimó y la que más se preocupó, explicó Yotsuba. ¿En serio?, mencionó Kazuma, aún así, creo que es mejor volver a mi casa, otra vez será. Bueno, si tú lo dices, dijo algo decepcionada la chica. Kazuma salió de la habitación y bajó al primer piso, encontrándose con las demás hermanas allí. Kazuma, ¿cómo te encuentras?, preguntó Miku. Diría que ya mejor, contestó, así que ya es hora de que me vaya, les dejo lo que queda de tarde libre. Kazuma, ya casi es de noche, dijo Ichika. Bueno, de todas formas, será mejor que ya me vaya. ¿Piensas irte así luego de lo que sucedió?, cuestionó preocupada Itsuki, déjame acompañarte. No tienes por qué preocuparte, Itsuki, ya me siento bien, dijo el chico, caminar un poco no me hará mal. Ni hablar. Exclamó la quinta hermana, por lo menos déjame llamarte un taxi. Está bien, tú ganas, si eso te hace sentir más segura, se rindió el joven. El vehículo no tardó en llegar, así que Kazuma se despidió de todas las hermanas y bajó para tomar el taxi. Una vez subió al auto, echó una mirada hacia el edificio. Supongo que me gane su cariño más rápido de lo que planeado.
Pensó el chico, aunque a pesar de que sean unas idiotas, yo también les estoy empezando a tener cariño. De vuelta en la casa Nakano. ¿Ya se fue la molestia?, preguntó Nino, asomándose desde la habitación de Ichika. Sí, Itsuki le llamó un taxi para que vuelva a su casa, respondió Yotsuba. Realmente no sé por qué lo trata tan bien, mencionó Nino. Pero Nino, tú fuiste la primera que saltó para ayudarlo cuando sucedió su ataque, habló Ichika. Eso fue por algo totalmente distinto. Yo lo sigo odiando a ese idiota. Se defendió la segunda hermana. La que sí parece no odiarlo, sino todo lo contrario, es Itsuki, atacó ahora la hermana mayor a la pelirroja. Ustedes dos son bastante cercanos, ¿verdad? Y chica. Solo somos amigos. Supongo, contestó la apuntada. ¿Eh? ¿A qué viene esa inseguridad? Siguió molestando la chica con pelo corto. Y chica, porque ellos dos se lleven bien no significan que se gusten o estén saliendo, salió a defender Miku. Gracias por tener algo de sentido, Miku, dijo Itsuki agradecida, aunque es verdad, que somos en realidad amigos o solo compañeros de estudios. Mientras tanto, en el mundo de fantasía, Kazuma comenzaba a recobrar el sentido, y lo primero que veía es a Megumin con los ojos llorosos sobre él. Oye, esto me suena demasiado, mencionó Kazuma. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó preocupada la maga. Sabía que te pasaba algo extraño. Nos asustaste, Kazuma, exclamó Darkness. ¿Qué se te dio para saltar así por la ventana? Podrías haberme avisado, así caía sobre mí y recibía todo el golpe. No empieces, por favor, pidió el chico, mientras trataba de levantarse. Digamos que tenía un asunto pendiente con Eris, pero ya está arreglado. Solo por eso, exclamaron las dos chicas. Sí. Pero como dije, ya está arreglado, así que a partir de mañana volveremos al ruedo. Las dos chicas se emocionaron al escuchar esto, y volvieron contentas a la mansión. Pero Aqua, quien estaba observando y escuchado todo, seguía sin confiarse de la situación. A mí no me podrás engañarme, Kazuma. Quizás seré un poco tonta, pero no soy idiota. Solo quizás. Y solo un poco. Cállate. Descubriré qué es lo que escondes con esa diosa con rellenos, Kazuma Satou. Y dicho esto, se retiró hacia la mansión con las demás. A pesar de que me moleste todo esto, me quedo con la seguridad de que no es la vida perfecta que esperaba, aunque comparado con esto, cualquier cosa es mejor, pensaba el aventurero, mientras iba detrás de las otras. Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 4, ganándose a Miku. Un día más comenzaba en la nueva vida de Kazuma Satou. Y como era costumbre de un alumno ejemplar como él, estaba llegando tarde. ¿Cómo diablos pude haberme dormido?, gritaba el chico. Esto es culpa de las otras 5. Si no tendría que ser su tutor sería más fácil. Deteniéndose en la entrada de la escuela para tomar aire, Kazuma observó un lujoso auto llegar al lugar. Y de ese mismo coche, bajaron las 5 hermanas Nakano. Vaya, hablando de Roma, dijo Kazuma exhausto. Buenos días, Kazuma, saludó Ichika, pareces algo agitado. ¿Te encuentras bien?, preguntó Yotsuba. No deberías esforzarte tanto luego de lo de la otra vez. Lo sé, pero no creo que por correr un poco me pase algo, mencionó el chico restándole importancia. Como sea, estudiaron el examen que les había dado. Silencio total por parte de las 5. Cada día me decepcionan más, habló Satou. Ni siquiera la primera pregunta saben. ¿Quién fue el general derrotado por Morimoto Narien? Justo en ese momento, las campanas de la escuela sonaron, señalando el inicio de las clases. Aprovechando esto, las 5 chicas salieron corriendo, huyendo del chico. Estoy perdido, se limitó a comentar Kazuma, poniéndose en marcha hacia su salón. Aunque es extraño, Miku respondió bien esa pregunta, pero no contestó ahora. Luego de varias clases, Kazuma decidirá aprovechar que la hora del almuerzo había llegado para hablar con Miku y preguntarle sobre lo sucedido. «Hey, Miku», llamó el chico. «Espera, ¿qué es esa lata?». «Es soda de matcha», contestó la chica. «¿Quieres probar?». «Paso, no parece que vayas a ver bien», dijo Kazuma. «Como sea, quería hablar contigo sobre lo de esta mañana». «Kazuma,
Repentinamente, Yotsuba apareció y los interrumpió. Oye, ¿almorzamos juntos? El joven suspiró. Yotsuba, aunque te diga que no, vas a seguir insistiendo hasta que acepte, ¿verdad? Jeje, se ve que me conoces bien, respondió la cuarta hermana. De paso podrías revisar mi tarea de inglés, no hice nada bien, jajaja. Vaya, qué sorpresa, suspiró. Está bien, buscaré mi almuerzo y voy con ustedes, habló el chico. Miku, después seguimos hablando. El chico se retiró a buscar su almuerzo. Una vez lo tuvo, se dirigió en busca de las hermanas. Parece que les gusta bastante este lugar a ustedes, mencionó Kazuma. Oye, ¿y a ti quién te invitó a sentarte con nosotras? Exclamó molesta Nino. Yotsuba, contestó con simpleza, si tienes alguna queja, díselo a ella. Dicho esto, Kazuma procedió a ignorar a todas las demás y comenzó a comer su pedido especial de carne a la plancha sin carne a la plancha. Pero este plato no pasó desapercibido por una de ellas. ¿Otra vez con ese pedido?, preguntó Itsuki al ver la comida de Kazuma. No sé cómo haces para no pasar hambre con solo eso. Ten, te ofrezco un poco de lo mío. No, gracias. Me gusta esto, además no quiero. Engordar era la palabra que vino a su mente, pero de decirlo, estaría en problemas. No quiero gastar. ¿Gastar? Pero si te estoy ofreciendo. Tranquila, Itsuki. Tienes que entenderlo. Quizás le da un poco de vergüenza que su amada le convide su comida, molestó la hermana mayor. Y chica, si usaras esa misma insistencia y ganas de emparejarnos en estudiar, te aseguro que serías de las mejores estudiantes del colegio, habló Kazuma cansado del repetitivo emparejamiento de la chica de pelo corto. Gracias, lo tomaré como un cumplido. No lo era, pero da igual, tómalo como quieras. La cosa es que utilices ese ingenio en otra cosa, como estudiar. Siempre te centras tanto en eso, es demasiado soso pasar toda nuestra vida escolar estudiando. Debemos aprovechar y disfrutar nuestra juventud como tener un romance, por ejemplo. ¿Qué opinas, Kazuma?, cuestionó la mayor. Al escuchar esto, el chico quedó totalmente estático. Para empezar, no podía dar una opinión falsa y cliché como no estoy interesado en esa basura, porque estaría arruinando su plan de acercarse y enamorar a una de las hermanas. Y por otro lado tampoco debía darle la razón por dos motivos. Uno era porque al hacerlo la estaría perdiendo completamente como alumna y motivando a que consiga novio, y dos porque era bastante probable que le pregunte si tenía experiencia en el amor. Kazuma quería evitar este último punto, ya que prefería no hablar de su amiga de la infancia que lo traicionó, o de su relación en el otro mundo con la paladín masoquista y la niña explosiva. Es por eso que sin muchas opciones, debía armar una respuesta sincera pero falsa al mismo tiempo. Si bien es cierto que puede llegar a ser bueno aprovechar tu juventud en eso, veo más importante centrarse en los estudios y ser alguien en el futuro para no depender de nadie, respondió seriamente. ¿Qué respuesta más madura? Inteligente. Se tiró flores Kazuma. No, aburrida, contestó la mayor, me ilusionaste al principio, pero terminaste respondiendo como siempre. Bueno, en mi caso aunque quisiera no podría conseguir novio, habló Yotsuba. ¿Qué hay de ti, Miku? ¿Hay alguien que te guste? No, nadie. Contestó nerviosa, y ya terminé mi almuerzo, nos vemos más tarde. Eso sonó demasiado sospechoso, habló por lo bajo Kazuma. Me pregunto quién le gustará, esto podría ser malo para mí en muchos sentidos. Luego del almorzar, Kazuma se dirigió a su salón como siempre. Pero al sentarse en su sitio, se percató de un papel que había debajo de su pupitre. Para Kazuma, de Miku. Durante el recreo de la tarde ve a la terraza. Tengo algo importante que decirte. Ya no puedo aguantar este sentimiento. Vaya, esto es demasiado conveniente, dijo Kazuma ni bien terminó de leerla, lo más probable es que sea un broma. Pero en fin, supongo que iré. Y así, llegada la hora, el chico se dirigió al lugar citado, donde esperó pacientemente. Esperó, y esperó, pero nadie venía. Ya lo imaginaba, qué pérdida de tiempo, pensó, aunque tampoco sé qué esperaba, no es como si mi vida fuera un manga o una novela. Si así fuera, en este momento esa chica vendría a confesar su an. Y en ese preciso momento, la puerta se abrió y de ella salió Miku. Espera, ¿qué? Se sorprendió al verla, pero...
Qué bien que viste mi carta, dijo la chica. Bueno, tampoco era difícil ignorarlo. Me hubiera gustado decírtelo en la cafetería, pero no quería que nadie nos escuchara. Oye, estamos avanzando demasiado rápido. Déjame invitarte a un café primero por lo menos. No aguanto más esto. Quiero decírtelo de una vez. Esto sucedió antes de lo pensando, pero no me voy a quejar, es una linda chica y es bastante inteligente en comparación a sus hermanas, y ni hablar en comparación a las otras tres. Yo sé que es Arugata Sube. Espera, eso es la respuesta a la pregunta de esta mañana. Sí, finalmente pude decírtelo. En fin, me voy, dijo mientras se colocaba sus auriculares. ¿De verdad hiciste todo este escenario solo para decirme eso? ¿Por qué diablos me contestas ahora? Kazuma trató de detener a Miku de irse, pero en el intento tomó su brazo e hizo que el celular de la chica se cayera. Al pasar esto, pudo ver algo que le llamó bastante la atención. El diamante emblema del clan Takeda. ¿Lo viste?, preguntó seria Miku. ¿Tú qué crees? No soy ciego. Por favor, no le digas a nadie que me gustan los generales del periodo Sengoku. Ya me parecía que esta chica era demasiado normal, algo raro tenía que tener, y. ¿Por qué te gustan? Fue gracias a un juego que me prestó Yotsuba. Fui atraída por las ambiciones de los generales, y empecé a leer libros sobre ellos. Pero a mis compañeras les gustan actores o modelos lindos, en cambio a mí me gustan esos viejos barbudos. Por favor, no vuelvas a decir eso en voz alta. Soy demasiado rara. Bueno, lo eres, pero créeme que he conocido gente peor. Dentro de todo lo tuyo no está tan mal, así que deberías tener que confiar más en las cosas que te gustan. Miku quedó sorprendida por las palabras del chico, y comenzó a escucharlo atentamente. No puedo perder una oportunidad así, yo tengo bastante conocimiento sobre ese tema, te podría enseñar cosas sobre ellos que no conocías. ¿Quieres decir que sabes más que yo? Ciertamente, mi querida Miku. Está bien, comprobaré que tanto sabes. De esta forma, Miku comenzó a preguntarle varias cosas para comprobar que tanto sabía. El chico no sabía muy bien cómo lo hacía, pero cuando ella le preguntaba algo, inmediatamente se le venía la respuesta a la mente. Ya está por comenzar la siguiente clase, dijo Kazuma, es una pena, me hubiera encantado seguir hablando contigo. Sí, parece que de verdad sabes bastante sobre el tema. Y tengo muchas más cosas que contarte que te podrían gustar. Nuestra próxima sesión vamos a estudiar historia japonesa, así que ¿qué tal si te nos unes, Miku? Bueno, está bien. Bien. Me gané la confianza de otra de las chicas. Con esto ya son 3, solo quedan 2, aunque una de ellas va a ser difícil. Con todo esto finalizado, Kazuma y Miku se retiraron del lugar. Pero antes de bajar, la chica decidió detenerse para comprar una bebida en la máquina expendedora. Toma, prueba un poco. Y tranquilo, no tiene mocos. Por supuesto que no lo va a tener, lo acabas de comprar en la máquina, contestó el chico tomando la lata. ¿Acaso no has entendido a lo que me refería? Por supuesto. Es una historia de un famoso general. ¿Y cómo se llamaba? Cuestionó cruzando sus brazos. Bueno, y cuando parecía que la situación estaba perdida, escuchó una voz familiar que le dio una ayuda. Mitsunari Ishida, sonó en su cabeza. Eris. Se sobresaltó al escuchar su voz. Eris. ¿Quién es Eris? Nadie. Lo importante es la respuesta. Se trataba de Mitsunari Ishida. Correcto, tardaste un poco en contestar pero lo supiste responder incluso con la guardia baja. Con esto dicho, Kazuma le dio un sorbo a la bebida y luego se la devolvió a Miku, para que luego los dos comenzaran a bajar para ir a sus cursos. Mientras que de camino, Kazuma se encontraba inverso en su mente. Fiu, eso estuvo cerca. Pero, ¿qué diablos sucede contigo, Eris? Lo siento, pero como vi que estabas en problemas pensé en darte una mano. Te lo agradezco, pero sería mejor que no me vuelvas a dar esos sustos. Oye, Kazuma, habló Miku, por favor, no les digas a mis hermanas sobre mis gustos. ¿Por qué no?
Son tus hermanas, deberían saberlo, además ya te dije, no deberías avergonzarte de tus gustos, y menos cuando sabes tanto. Bueno, es porque yo soy la más idiota de las 5. ¿Hablas en serio o estás bromeando? Entre todas tú eres la mejor, de las 5 fuiste tú la que tuvo mayor puntuación. Kazuma, eres amable al decir eso. Pero aún así entiendo que si soy capaz de hacer algo, también lo pueden hacer las otras 4. Después de todo somos quintillizas. ¿Terminaste tu discurso? Porque si buscas convencerme de que deje de intentar ayudarte, no lo lograrás. Mi trabajo es que estudien adecuadamente y que ustedes puedan graduarse, y hasta que no logre eso no me rendiré. Bueno, haz lo que quieras. Justamente, por eso hago todo esto. Serán cabezas huecas, pero veo potencial en ustedes. Me di cuenta cuando vi las respuestas a sus preguntas en el examen, ninguna de ustedes ha coincidido en una respuesta. Y como tú lo has dicho, lo que tú puedes hacer ellas también, eso lo podemos aplicar a la inversa, tú puedes hacer lo que ellas hacen. Así que siempre que ustedes se apoyen en los estudios y tengan mi ayuda, podrán aprobar los exámenes. Kazuma. Vaya, me sorprendí a mí mismo con esas palabras. Nunca esperé que diría algo así, como sea, aquí nos debemos separar, adiós. Miku vio como Kazuma se alejaba en dirección a su salón, mientras una pequeña sonrisa se forma al observarlo. Ese chico, realmente nos tiene confianza, habló dándole un sorbo a la bebida. Al día siguiente, en la biblioteca del colegio. Yotsuba, otra vez te equivocaste en lo mismo, mencionó agotado el chico. Jeje, lo siento. Respondió alegre la chica. Kazuma, revisa lo mío, pidió Itsuki. Tú tampoco te quedas atrás, la mayoría está mal, corrigió Kazuma, esto sería mejor si estuvieran las otras 3, podríamos avanzar más, además, se suponía que... Lo siento por la demora. ¿Eh? ¿Miku? Preguntó sorprendida Yots, no esperaba verte por aquí. Digamos que la pude convencer para venir, habló Satou. Así es, tus palabras me hicieron pensar en que yo también puedo lograrlo, así que ahora debes asumir la responsabilidad. Déjalo en mis manos, contestó orgulloso el chico. Miku, la chica del lazo se acercó a su hermana para decirle algo al oído, ¿la persona que te gusta es Kazuma? No, no lo es, contestó sonrojada. Oigan, estoy aquí, ¿puedo escucharlas? Konosuba X Goto un Dios bendiga a estas maravillosas quintillizas. Capítulo 5, El juicio. ¿Cómo fue que Kazuma terminó así? Siendo acusado por una de las hermanas por culpa de un malentendido. Para explicar esto debía comenzar desde el principio. Él se encontraba en la casa de 5 hermanas, teniendo como objetivo hacer su trabajo. Lamentablemente, alguien no le ayudaría demasiado. Bueno, estamos casi todos. Con esto ya podemos empezar, anunció Kazuma. Vaya, pensé que habías entendido lo de volver por aquí, habló desde el piso de arriba Nino. Nino. ¿Qué tal si sigues el ejemplo de tus hermanas y vienes a estudiar? Propuso el chico tratando de ser amable. Ni loca, respondió la chica bajando, por cierto Yotsuba, el equipo de baloncesto está buscando un nuevo miembro de reemplazo, ¿te gustaría ir? El joven estaba tranquilo, sabía que esto no era más que una invención de la chica para apartar a las demás, pobre de ti por pensar. Lo siento, Kazuma. No puedo dejarlos solos en esto. Y menos si necesitan. Y dicho esto, la chica del moño salió de la casa a toda velocidad. El silencio de Kazuma mientras miraba la escena lo decía todo. ¿Decías algo, Kazuma? Te recuerdo que conozco a mis hermanas mejor que nadie, se burló Nino. Oh, y chica, tú no tenías que trabajar hoy a las 2. Ah, es verdad. Gracias por recordármelo, Nino. La hermana mayor se levantó del sofá y también se retiró. Por mucho que estuviera tratando de contenerse, el nivel de ira de Kazuma iba en ascenso. Nino no pensaba detenerse y fue hacia la siguiente hermana, Itsuki. Escuche que hay descuento en el restaurante de aquí cerca, ¿qué tal si vas? La quinta hermana quedó en silencio por un momento, dudando de qué hacer. Pero poco después, se levantó de su sitio y se dirigió hacia la puerta, aumentando poco a poco su velocidad. Ya basta, Nino. 2 podemos jugar este juego. Exclamó Satou. Itsuki, no se te ocurra ir a ningún sitio.
Pero, ahí está mi comida favorita. Y la oportunidad de este descuento no la puedo desaprovechar, argumentó Itsuki. Entonces si te quedas, prometo compararte toda la comida que desees. De verdad. Los ojos de la chica se iluminaron mientras una sonrisa se forma al escuchar esto. Yo que tú no seguiría tardando, la promoción solo era para la tarde, interrumpió nuevamente la segunda hermana. Perdón, Kazuma. Y con esto, la chica se retiró, dejando el sitio en completo silencio. Nino, rompió el silencio el chico, tú eres extremadamente molesta. ¿Qué diablos sucede contigo para hacerme esto? Eres una maldita piedra en el camino del protagonista. ¿Protagonista? Tú. Jajaja, no me hagas reír. Respondió la chica, con suerte llegarías a ser un simple secundario. Justo lo dices tú. No llegas ni a ser personaje de relleno. Atacó nuevamente el chico, eres peor que Aqua, Megumin y Darkness juntas. Aqua, Megumin y Darkness. Repitió confusa, ¿quién diablos son esas personas? Mierda, metí la pata al nombrarlas. ¿Ahora qué digo? Son viejas amigas mías. Sí, claro. No veo a alguien tan patético como tú tener amigas, probablemente te estés inventando los nombres. Serás hija de... Oigan, ¿podrían dejar de pelear? Pidió Miku, la cual había pasado desapercibida para los dos. ¿No se supone que íbamos a estudiar, Kazuma? Me prometiste que daríamos historia japonesa. Ah, quiero decir por supuesto. ¿Tú sigues aquí? Preguntó extrañada Nino, te recuerdo que me debes comprar el jugo que me tomaste. Ya lo hice, allí está la bolsa, señaló la chica con auriculares, ¿podemos empezar, Kazuma? Sabía que una de ustedes se salvaría, mencionó aliviado el chico, bien, empecemos. ¿Desde cuándo ustedes dos son tan cercanos? Cuestionó Nino. ¿Desde cuándo es de tu incumbencia? Molestó Kazuma, ahora, si solo vas a molestar, vete de aquí. Hey, tú no eres nadie para darme órdenes. Y tú Miku, confiaba en ti y me has traicionada como las otras. Nino, estás exagerando, dijo Miku. Da igual. Me llaman cuando esta basura se vaya. Dicho esto, Nino se fue a su cuarto. Bueno, parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo nosotros dos, dijo Kazuma. Si eres honesto con ella, seguro que lo lograrás, mencionó con una sonrisa la chica. Después de esto, ambos comenzaron con las clases de estudios. 30 minutos más tarde, una satisfecha y llena Itsuki llegaba a la casa Nakano. Al ver a Miku y Kazuma estudiando, ella se acercó a ellos para estudiar con los dos. ¿Perdón por la demora que están estudiando?, preguntó la recién llegada. El chico permaneció en silencio. ¿Sucede algo?, volvió a interrogar la chica. Miku, ¿qué pasa? No lo sé, hasta ahora estábamos bien. No hablo con traidoras, eso es lo que pasa. Pero, era algo importante. Ya te lo dije. Comer es más importante que tus estudios. ¿Sí? Obviamente. Eso explica muchas cosas entonces. Kazuma, cálmate un poco, pidió Miku, de esa forma solo les estarás dando más razones a Nino para que te odie. ¿Pasó algo con Nino?, cuestionó Itsuki, pero volvió a ser ignorada. Sí, supongo que debes tener razón, será mejor que sigamos estudiando. ¿Por qué me ignoran?, dijo la hermana menor en tono triste. Las horas pasaron, y los tres finalmente habían terminado sus clases por hoy. Kazuma se despidió y se fue del lugar. Pero ni bien salió del edificio, se percató de la ausencia de su billetera. Maldición, el chico se acercó al panel electrónico para llamar. ¿Olvidaste algo?, preguntó Miku. ¿Puedes pasar a buscarlo? Yo voy a estar en la ducha. Kazuma volvió a subir y entró nuevamente al piso de las chicas. Pero se llevó una sorpresa al ver allí a una de las chicas recién salida del baño. No puede ser Miku, ¿verdad? No tarde demasiado en subir, pensó el joven, justo cuando vio a la chica ponerse dos moños en sus cabellos. Es Nino. Ambos cruzaron miradas, pero ninguno de los dos dijo nada. Luego de un rato y al ver que no decía ninguna palabra, el chico decidió ignorarla y buscar su billetera. Miku, ¿eres tú?, preguntó la chica. Pensé que ibas a tomar una ducha, el baño ya está listo.
Espera, no ve. Es que tenía que buscar algo, contestó el chico, afinando la voz e imitando lo mejor posible a Miku. Ya veo, se limitó a decir la otra hermana. Oye, ¿podrías pasarme mis lentes de contacto que están por allí? Él lo haría, pero no tengo tiempo, dijo Miku. Diablos, hacer esta voz me está haciendo doler la garganta. Si esto sigue así no podré continuar. Oh, vamos, ¿no te cuesta nada o es que estás molesta por lo de esta tarde? Preguntó. Creo que me pasé un poco. Kazuma solo buscaba tanto su billetera como los lentes de contacto, pero sin éxito. Ahí no están, es aquí. Nino se acercó al chico por la espalda y apoyó su pecho contra él mientras trataba de alcanzar el estante señalado. Tendrá una personalidad mala y asquerosa, pero al menos tiene buen cuerpo, sé como sea, tengo que irme. Kazuma se alejó un poco de ella, pero su voz lo interrumpió. Todo esto es por su culpa, tener órdenes de nuestro padre y venir como si nada a esta casa. Este lugar solo nos pertenece a nosotras, no hay lugar para él. Te equivocas. Él solo quiere lo mejor para nosotros y ayudarnos a conseguirlo. ¿No será que estás celosa? Un pequeño tosido salió de la boca de Kazuma, el cual lo trató de disimular lo mejor posible para que no suene demasiado grave. ¿Sé celosa yo? Para nada. Solo me molesta su presencia. Contestó sonrojada. Igualmente ya lo decidí. No pienso dejarlo entrar nuevamente. En el arrebato, Nino golpeó sin querer el estante con su mano, haciendo que una gran pila de libros se liberasen y estuvieran a punto de caer sobre ella. Cuidado, pedazo de idiota. Kazuma se lanzó sobre Nino para evitar ser golpeada por los pesados libros. Al hacerlo, quedó sobre ella en una posición comprometedora. ¿Qué haces? Gritó Nino. Esto se puede considerar violación. ¿Pero qué mierda dices? Te acabo de salvar. Y eso es lo que dices para agradecerme. El sonido de un flash interrumpe a ambos. Al mirar hacia aquella dirección, pudieron ver a Itsuki con una clara decepción. Pensé que eras diferente, Kazuma, confié en ti, veo que me equivoqué, dijo la autora de la foto. Más tarde. ¿Por qué siempre termino en una situación así? En juicio como acusado, pensó Kazuma. En fin, por lo menos esta vez no moriré si me encuentran culpable. Todas las hermanas, a excepción de Yotsuba, estaban en casa, y se encontraban en este momento junto al chico en el salón, para afrontar lo que había sucedido. Su señoría, por favor mire esto, habló Itsuki mostrando la foto tomada desde su celular. Creo que no hace falta explicar demasiado. Se puede ver a simple vista como el acusado intentaba atacar sexualmente a la estudiante. El simple hecho de que estemos los dos en el piso no significa nada, ¿sabes? Mencionó el chico. Cállate, dijo Nino. Su señoría, esta persona fingió salir para esperar a que yo saliera del baño. Considero esto un grave delito y exijo que lo expulsemos para siempre de este edificio. Y chica, yo solo regresé por mi billetera, indicó algo ya cansado el chico por este show, pero no recibió respuesta. Está bien, su señoría. Mucho mejor. Afirmó Ichika. Protesto, dijo Miku, aunque no lo parezca por su apariencia, él es inocente. Voy a ignorar en parte lo que dijiste y simplemente te voy a agradecer por defenderme, habló Kazuma. Como decía, yo fui quien le abrió la puerta para que entrara. Debería existir la grabación de la conversación. ¿En serio lo vas a defender? Su señoría, la única razón por lo que ella lo defiende es porque le gusta. Pido una defensa objetiva. No, y yo no. Bien hecho, Miku. Sigue así y lo lograremos, felicitó al chico. No te me acerques, pidió la chica mientras se alejó de Kazuma. Por culpa de esto, una pequeña discusión empezó entre la acusación y la defensa. Orden, pidió Ichika, aunque lo que diga Miku es verdad, no cambia que el resultado sea el mismo. Ajá. Sabías que lo entenderías, Ichika. ¿Qué tienes para decir a eso? Atacó Nino. Supongo que tendré que ponerme serio. El hasta ahora cabizbajo Kazuma puso un semblante serio y golpear la mesa, protestó. Oye, no hace falta grita, señaló Itsuki. Primero que nada, su señoría, deje que aclare algo que hasta ahora han estado pasando por alto. ¿No ven algo extraño en esa foto? ¿A qué te refieres? Preguntó Miku echándole un vistazo a la prueba.
Con solo ver la foto, verán la explicación del por qué hice lo que hice. Tengo una idea. ¿Qué tal si la demandante lo señala? ¿O es que acaso necesita lentes de contacto? TSK, se limitó a decir Nino. ¿Te refieres a los libros?, preguntó Itsuki. Así es. Yo solo traté de evitar que ella fuera golpeada por esos pesados libros. Ya veo, habló Ichika. Bueno, supongo que entonces tienes razón. Por lo que este caso queda. No tan rápido, volvió a exclamar el joven. Aún no terminé, pienso dar un giro de 180 grados a todo esto. ¿Qué quieres decir?, preguntó molesta Nino. Me refiero a que tú, Nino Nakano, armaste todo esto para que me echen de este lugar. Dijeron confusas las otras tres hermanas. Como había señalado al principio, yo solo subí a buscar mi billetera. Allí me encontré a Nino recién salida del baño, pero ella no me vio por no llevar sus lentes. En ese momento, Nino me dirige la palabra y yo le contesté fingiendo la voz de Miku. A pesar de esto, no notó nada extraño y siguió hablando conmigo como si nada, incluso apoyó sus pechos sobre mi espalda. Luego de eso, sucedió todo lo demás. ¿Pero a dónde quieres ir con todo esto?, cuestionó Ichika. ¿Y qué necesidad había de mencionar lo de los pechos?, agregó molesta Miku. Muy simple, señoritas, puede que ella no vea bien, pero escucha a la perfección. ¿De verdad no notaría el cambio de voz? Se acercó a mí y no notó la diferencia de figura entre sus hermanas y yo. Ella lo supo todo el tiempo y solo esperó para aprovechar una situación como esa. Y como si fuera poco, no podemos considerar un acoso por su parte al pasarme sus pechos por la espalda. Si me acusaron a mí por el simple hecho de estar en el piso con ella en esa posición extraña, lo que hizo ella es igual o mucho más grave. ¿Eres idiota o qué? No puedo simplemente confundirme un poco al escuchar voces parecidas. Además, no tienes pruebas de ninguna cosa que has dicho. Es posible confundirse, pero no cuando esta mañana afirmaste con total seguridad que conocías a tus hermanas mejor que nadie. Y sí, es verdad que no tengo pruebas, pero con el simple hecho de plantar la duda es suficiente. Ja. Definitivamente eres idiota si crees que mis hermanas dudarían de mí. ¿Segura? ¿Por qué no le preguntas?, dijo Kazuma confiado. Y efectivamente, las tres chicas estaban dudosas sobre la situación actual, pensando que realmente esto era posible. Así como tú las conoces, ellas te conocen a ti. Y saben que me odias tanto que serías capaz de hacer cualquier cosa con tal de no verme nunca más, incluyendo esto. Supongo que en cierta parte podría ser verdad, señaló Ichika. Aún así, eso ya no importa. Si ya has terminado, doy por concluido este juicio con el veredicto de inocencia de Kazuma Satou. ¿Es en serio? No puedo creer que de verdad piensen que lo que dijo es cierto. Es como dijo Ichika, Nino, habló Miku, eso no importa, la cosa es que Kazuma no hizo nada malo. ¿Qué tal si maduras un poco? Cállate, Miku, exclamó Nino. Chicas, tranquilas, no peleen de esa manera, pidió Itsuki. Nosotras solíamos ser cercanas, ¿recuerdan?, mencionó la hermana mayor. Esto causó un gran dolor en Nino, quien salió corriendo de aquel lugar hacia afuera del edificio. Bueno, supongo que se acabó, señaló Kazuma mientras se levantaba. Espero una disculpa por parte de todas ustedes por acusarme de esa forma tan gratuita. Perdón, dijeron las tres al mismo tiempo. En fin, es hora de irme. Perdón por el alboroto, en muy menor medida también es mi culpa. El joven bajó y salió del edificio con total tranquilidad. Pero en la puerta se encontró a Nino con lágrimas en los ojos. La chica se levantó para aprovechar que Kazuma había abierto la puerta, pero esta se cerró en su cara. Sin más que hacer, volvió a sentarse en el piso. Oye, deberías ir con tus hermanas, se preocuparán por ti. TSK, ¿quién te pidió un consejo? Vete de una vez, no quiero seguir viendo tu cara. Solo estoy tratando de ayudar, ¿sabes? Pues no pedí tu ayuda nunca, no la necesita. Los odio a todos ustedes. El odio es mutuo, pero en eso incluyes a tus hermanas. Sí, es ridículo pensar que acepten a un extraño como tú en nuestra casa. La casa que les pertenece a ustedes, ¿verdad? Sabes, no mentía cuando dije aquello hoy. No quiero interponerme entre su relación, solo quiero ayudarlas.
vete de una vez. Yo sé que eres una buena chica, ya me lo demostraste en su momento con mi accidente. Tú solo estás preocupada por tus hermanas, ¿no? Las quieres demasiado, y por eso me has estado atacando desde que llegué. Te equivocas. No, no lo hago. Sé que quizás te estoy pidiendo algo imposible, pero ¿por qué no tratamos de soportarnos un poco y llevarnos bien? Efectivamente, eso es imposible. Nunca te voy a aceptar, Kazuma. Bueno, por lo menos parece que vuelves a ser la de siempre. Ahora vuelve con ellas, también se preocupan por ti. En ese momento llega Miku, quien se sorprende al ver a los dos juntos hablar sin gritarse. Pero antes de que pueda preguntar algo, es arrastrada por su hermana hacia el interior del edificio, dejando al chico solo. «Qué chica más loca y rara, no sé para qué me esfuerzo tanto por ella», dijo Kazuma algo cansando. Luego de esto, dio un gran suspiro y se encaminó a su hogar. A fin del capítulo. Bueno gente, hasta aquí el capítulo. Si quieren más capítulo en corto tiempo, den su pulgar hacia arriba. Sin nada más que decir, hasta la próxima.